La propuesta del emperador, parte 1. Esta historia empieza con Penélope, una joven que por estar de copa en copa cometió un error que cambiará su vida para siempre. Despertaba junto a un hombre con tremenda tabla para lavar. Una semana antes, su prometido, el conde Gordon, había terminado el compromiso con ella, porque ella no lo amaba. Por eso ahora él deseaba poder amar a otra mujer. Penélope le decía que le deseaba la mayor felicidad del mundo, y así sin más, él se fue. Al poco rato ella estaba molesta, pensaba, ¿cómo es que para terminar un compromiso le tiene que dar tantas vueltas al asunto? Y que ese tipo es un reverendo tonto. Penélope pertenece a una familia de renombre, ya que es la hija del barón Secalion y tiene un pequeñísimo secreto. Puede recordar su vida pasada, en la cual había sido una anciana de 78 años, que por cierto era muy cascarrabias, y ahora había reencarnado en Penélope, la actual protagonista, quien no podía controlar su temperamento, ya que cada vez que un hombre se acercaba a ella para tratar de conquistarla, ella terminaba mandándolos al carajo. Una semana más tarde se realizó una fiesta en la residencia Elisa. Penélope había asistido a aquella fiesta, pero todos los invitados empezaron a murmurar cosas sobre ella. Que el conde, después de romper su compromiso con ella, a la semana ya se había casado con otra mujer, y las muy chismosas se burlaban de ella. Penélope se sentía furiosa, porque el conde a la semana de terminar con ella ya se fue y se casó con alguien más. Tenía unas ganas de ir y partirle su mandarín en gajos, pero mejor decidió beber y mucho, muchísimo. Se fue al balcón y pensaba en su exnovio. Todas esas palabras dulces de que la iba a proteger y amar por toda la vida, se fueron al carajo. Pues esas palabras, el viento se las llevó. Ella se sentía con tantas iras que terminó gritando al aire: ¡que un perro te muerda y te quite tu hombría! Así o más mala. Después de haber hecho eso, se sintió más tranquila. Decidió ir a casa, pero en eso sintió que todo le daba vueltas y así sin más estuvo a punto de caerse. Pero de pronto alguien la sujetó. Era fuerte y además muy guapo. Como ella estaba tan borracha, no se daba cuenta de lo que estaba pasando y terminó en la cama con ese bombón. Ella, al despertar al día siguiente, no recordaba lo que sucedió. Solo sabía que estaba en la cama con un chico hermoso, y esto la asustó. Necesitaba salir inmediatamente de ahí, pero antes lo vio y era muy atractivo. Incluso tenía una grandiosa tabla de lavar. Pero ya no podía quedarse más. Al rato que ella se fue, el bombón despertó y al notar que esa chica se fue sin decir nada, no sabía si premiarla o castigarla. ¡Cielos, qué macizo! Por otro lado, Penélope llegaba a su casa y estaba feliz de poder estar tranquila, pero seguía pensando en el bombón, lo que la hizo sobresaltarse ya que sentía que el corazón se le iba a salir. Pero de repente apareció el molesto de Parión. Él es el hermano mayor de Penélope y empezaba a molestarla, diciéndole que ella ya no es la misma desde que rompió su compromiso y que no es muy buena en hacer amigos, aunque él siempre estará a su lado. Penélope le empezó a lanzar los cojines diciéndole que se fuera y que deje de hablar estupideces. Pero él, como le encantaba verla enojada a Penélope, le decía que si no quiere escucharlo, que se tape los oídos. Y empezaba a decirle Penny, Pena y así, con otros apodos. Un poco más tarde, Penélope se encontraba en la capital. Ella estaba tomando un té con su mejor amiga Rubí, quien estaba muy molesta con el conde por haberle hecho daño a Penélope y haberse casado una semana después de romper con su amiga. Deseaba ahorcarlo, pero Penélope le decía que no se preocupara, que no pasaba nada, cuando de pronto Rubí le preguntaba que dónde había estado anoche. Penélope no sabía qué decir y con una sonrisa nerviosa le decía que estaba en su casa. Rubí le dijo que su hermano Parión estaba desesperado anoche buscándola y que incluso había enviado una paloma mensajera a su casa, preguntando si Penélope estaba con ella. Ella le había dicho que sí, y como Rubí está enamorada de Parión, pensó que él por fin le había escrito a ella, pero no. Sin embargo, Rubí insistía que dónde estuvo anoche, y ya no podía seguir ocultándolo, contándole que había pasado una noche con un hombre que no conoce, pero no recuerda nada porque estaba muy
muy borracha. Rubí se quedó impactada por lo que acababa de contarle su amiga, pero al poco rato, con un tono fuerte, le dijo que quién fue el idiota que le quitó su pureza. Penélope tapaba la boca de su amiga y le pidió que por favor bajara la voz. Rubí le decía que cómo era ese hombre, que si es atractivo como Parión. Ella le respondía que es alto, musculoso, buen mozo y agregaba que tenía cabello plateado. Rubí se quedó pensando en quién puede ser y admirada le decía: ¡es el emperador! Oh, por Dios, Penélope, saliste de un problema para entrar a otro. Mientras tanto, en el palacio se encontraba Bart, el emperador, o sea, el bombón de Penélope. Estaba practicando su tiro de arco, pero como estaba tan desconcentrado, fallaba el tiro. Oliver, la mano derecha del emperador, le preguntaba que si en el baile que él asistió encontró alguna dama que le llamara su atención, y Bart asintió. Oliver estaba feliz porque por fin el emperador había encontrado a alguien después de 10 años de guerra. Bart le decía que ella es muy especial y diferente a las demás. Oliver, ya emocionado, quería enviar una carta a la familia para pedir la mano de la dama en matrimonio, pero él respondía que no, que ese será su último recurso, pues él quiere intentar ganarse su corazón primero, y diciendo esto se marchó. Un poco más tarde, Penélope y su amiga Rubí se encontraban de compras en la plaza central. Rubí estaba escogiendo un vestido para una fiesta, mientras que Penélope se sentía un poco intranquila, porque presentía que algo malo va a pasar. Su amiga le decía que se tranquilice y que mejor le diga cómo se ve en este vestido, pues esperaba poder enamorar a Parión. Penélope le respondía que ella es hermosa y que su hermano no la merece, pero Rubí estaba feliz e iba a probarse otro vestido. En eso, al quedarse sola, apareció la esposa del exnovio de Penélope, del cucaracho, la condesa Gordon, alias la víbora. Penélope la saludó con cortesía, pero esta víbora empezó a burlarse de ella, diciéndole que uno cuando envejece es mejor vestirse bien para compensar la edad. Pero como Penélope no se iba a quedar callada, le dijo que es verdad y que lo más importante es que el conde estuvo enamorado de esta viejita por 2 años y que cuando él rompió su compromiso estaba triste porque nunca pudo ella amarlo, sino que ella solo lo hizo por obligación y que esta situación para ella era muy incómoda. El conde estaba molesto, pero Penélope le decía que está feliz de que él haya encontrado a alguien que lo ame apasionadamente. Todos empezaron a murmurar de ellos y este par de cuervos estaban muy molestos. En eso a la tienda entraba una anciana que se acercó a la víbora para pedirle una moneda. Esta víbora de cascabel empujó a la pobre anciana. Penélope no se iba a quedar quieta. Ayudó a la anciana a levantarse y luego le plantó tremenda bofetada a la víbora. Le decía que la única que es un asco aquí es ella. Todos quedaron admirados ante esta escena. Penélope le decía que no puede tratar a los demás como ella quiera, que la juventud que tiene es solo por pura suerte y que además es una maleducada. La víbora se puso furiosa ante tal humillación y por supuesto no se quedaría quieta. Empezó a gritarle que como la hija de un simple varón puede tratarla así. El conde le decía a Penélope que pida disculpas, pero la víbora le dijo que no hace falta, que los que pagarán serán los padres de Penélope, pero que puede cambiar de opinión si Penélope se arrodilla ante ella y le pide perdón. Penélope no se arrepentía de lo que hizo, pero al mismo tiempo no quería que sus padres paguen por su culpa. Ella estaba decidida en arrodillarse y esta víbora con su sonrisa de tortolina le decía al duque que lo mejor que había hecho es no casarse con esta vieja. Penélope estaba arrodillada ya y a punto de pedirle perdón, cuando en eso alguien tomaba su mano y le decía: «Levántate». Ella se giró para ver quién era, y oh sorpresa, era un chico guapísimo, el bombón, la víbora de cascabel. Le dijo que quién era él para intervenir así. Si supieras, víborita. Él le respondía: usted es aquí la maleducada. La víbora preguntaba por qué es maleducada, ni que Penélope fuera parte de la familia imperial, a lo que él respondió que ella es la prometida de su majestad el emperador. Todos se quedaron impresionados ante tremenda noticia
y hasta Penélope estaba en shock, pensando en que si el emperador se entera de esto la va a moricionar. La víbora se burlaba. ¿Cómo es que su majestad se va a casar con una vieja? Pero este hombre con un tono frío le decía que si acaso su majestad no es capaz de juzgar quién merece ser emperatriz. Aquella se quedó conmocionada, pero antes de que diga algo más, el cucaracho mejor se la llevó. Penélope aún seguía sorprendida por lo que acababa de pasar, cuando de pronto el bombón se acercó a ella y le decía que acaso pensaba que no la iba a encontrar. Ella estaba muy sorprendida y le decía que por qué no hablan mientras toman una taza de té. Así, mientras bebían el té, ella pensaba, ¿quién es este muchacho? Si el que conocí tenía cabello plateado. Se decía, ay, Dios mío, ¿he dormido con más de un hombre? Este joven le decía que cuando él había despertado, ella ya no estaba y no sabía qué hacer. Ella toda decidida decía que no lo conoce y él, sin dar oportunidad a que diga algo más, le dijo, me llamo Bart. No lo olvides. Ella, un poco molesta, le decía que lo que pasó aquella noche fue un error y que haga de cuenta que nunca sucedió, pero él respondía que no piensa olvidarlo y que va a hacer realidad lo del compromiso. Estaba tan sorprendida Penélope y pensaba en por qué él se comporta así. ¿Acaso se golpeó la cabeza? Antes de marcharse, este le dijo, te veré pronto, dejando a Penélope más confundida. Más tarde, Bart ya se encontraba en su palacio pensando en todo lo que pasó con ella y dijo con una inmensa sonrisa que ella es perfecta. Un poco más tarde, Penélope se encontraba en su casa muy pensativa. De pronto se acercó su hermano y le preguntaba qué había pasado. Ella le respondió que son cosas de ella, pero él le decía que se había enterado que Rubí va a llegar a la casa hoy. Pero para Penélope era raro que aún no haya escapado, aunque le decía que ahora entiende lo que él siente cuando evita a Rubí. Él, al notarla rara, dándole un codazo y con una sonrisa le decía, ¿acaso alguien te está cortejando? Ella, molesta, le decía que no diga babosadas. Pero para Parión, eso es inevitable, ya que es el encanto de los Ecalion. Ella, muy nerviosa, pensaba, ¿se notará tanto en mi cara que hasta mi hermano se dio cuenta? Pero él le decía que había llegado una invitación de la condesa Montana, tía de la víbora. Ella pensaba recibir la carta, pero su hermano le decía que no debe asistir, ya que esa invitación está sospechosa. Sin embargo, Penélope quería ir, porque quiere darles una lección que jamás puedan olvidar. Llegó el día de asistir a la reunión en la residencia Montana. Penélope asistió con su hermano, el cual supuestamente la protegerá de cualquier cosa, pero en eso él observó a una bella dama. Aquella estaba de espaldas, llamó su atención y cuando ésta volteó, era Rubí. Él, todo sorprendido y nervioso, soltó la mano de Penélope y salió corriendo. Y según él iba a proteger a su hermana, todos empezaron a mirar a Penélope y a murmurar cosas sobre ella. Aunque enseguida aparecía esa víbora ponzoñosa y a manera de burla le decía que disculpe por no saludarla correctamente a la mujer que se convertirá en emperatriz. ¡Uy, qué bruja! Empezó a contarles a todos que esta mujer es la prometida del emperador y le pedía a Penélope que anuncie a todos esa noticia, a menos que sea mentira. Todos murmuraban que cómo el emperador puede casarse con la hija de un varón y además que haya abofeteado a una condesa. Penélope recordaba todo lo que pasó en su vida pasada y se sintió demasiado vulnerable y triste. Lo único que deseaba era que alguien la sacara de ese lugar, pero de pronto el emperador llegaba y todo se asombraba. Se acercó a Penélope y ella enseguida lo reconoció. Se quedó impactada porque el joven con el que había pasado la noche sí era el emperador. Él la abrazó y a manera de susurro le dijo que él se encargará de esto. La víbora hizo referencia saludando al emperador y este le decía de manera fría: al parecer, esta era la mujer que había estado molestando a su prometida. Aparte les decía a todos que la baronesa Penélope Ecalion es la futura emperatriz y que no tolerará ninguna falta de respeto hacia ella. Todos estaban sorprendidos, murmurando que la condesa había cometido un error muy grave contra Penélope. Y claro que estaba impactada, pero no decía nada. Hasta que Bart le preguntó a Penélope que cómo quiere proceder con la víbora. Ella, por supuesto, no iba a desaprovechar la oportunidad de probar una cucharada de su propio chocolate. Y le dijo a la víbora que le pida disculpas de rodilla, para que vea cómo se siente que le hagan eso a alguien más.
La víbora, como es de esperar, quería seguir esparciendo su veneno y le dijo que por qué su majestad querría casarse con una boina para nada y aparte vieja, a lo que los escoltas del emperador le pusieron una espada en el cuello. Esta se quedaba fría porque obviamente no pensó que eso iba a pasar. Bart le decía que ya le había advertido que no le falte el respeto a su prometida y que además había insultado también al emperador. Así que ordenó a sus escoltas que se la lleven. Ella le pidió disculpas al emperador por esto, pero él ni siquiera le prestó atención. Penélope, por otro lado, se sentía feliz ya que la víbora había recibido su merecido. Pero de pronto su bombón le extendía la mano, le pidió que bailaran juntos y ella dulcemente se disculpaba, pues no sabe bailar, aunque él le dijo que no se preocupara, que se relaje y que lo abrazara. ¿Y cómo decirle que no a ese bombón de chocolate blanco? Ella sintió algo extraño en su pecho, pero no sabía qué era. Pero yo sí, es el amor. Al poco rato ambos se fueron a un lugar más tranquilo y ahí ella le daba las gracias por haberla ayudado, aunque no sabía que él era el emperador. Él le decía que le diga a Bart de ahora en adelante, pero ella quería saber si lo que dijo de casarse con ella es verdad. Él le decía que sí porque es un hombre de honor y quiere hacerse cargo de la mujer con la que pasó una noche. Ella empezaba a sonreír y pensaba, ¿acaso es la reencarnación de alguien que murió en deshonra? Pues Penélope trataba de explicarle que él debería buscar a una mujer correcta para que sea la próxima emperatriz y no casarse solo por hacer lo correcto. Pero este bombón, según él, todo herido, le preguntaba si acaso se negaba al compromiso. Incluso ya lo habían hecho público. Y con una carita tan triste le decía a Penélope, ¿después de usarme me vas a dejar? Y qué chantajista, ¿no? Penélope trataba de decirle que no quiere casarse con alguien sin amor y que por eso debe olvidarse del compromiso, pero él le decía que por ahora no dirá nada más. Y ella feliz le daba las gracias, pero no imaginaba lo que este bombón le tenía preparado. Pues más tarde en el palacio, Oliver le decía a Bart que ya está lista la propuesta de matrimonio para Penélope, y al poco rato, esta llegaba a la casa de sus padres. Al verla se sorprendieron y Penélope casi muere de un ataque. Su hermano y su mamá saltaban de felicidad porque iban a pertenecer a la familia imperial. Al poco rato, Ruby también estaba en la casa diciéndole que sí es verdad que el emperador le propuso matrimonio. Ella, toda molesta, le decía, ¿acaso ya no lo sabe todo el mundo? Penélope estaba a punto de decirle que no es cierto, pero como siempre el metiche de su hermano con toda la felicidad agarró el papel y se lo restregó en la cara de Ruby. Ambos se emocionaban tanto que terminaban tomados de la mano saltando de felicidad e ignorando por completo a la pobre de Penélope. Ella se acercó a su mamá pensando que ella la comprendería, pero no fue así, sino más bien le pedía que se case con el emperador. Luego llamó a su papá y él tampoco le dijo nada, simplemente la ignoró. Pobrecita. Todos estaban ya planeando en dónde van a comprar el vestido de bodas y todo eso, sin importar la opinión de ella y lo que ella sentía en ese momento. Poco después ella entró a su cuarto y pensaba en cómo puede ser que esté pasando esto y que solo tenía una cosa por hacer, ya que en su casa nadie la apoya y así abría su baúl secreto. Más tarde en el palacio se encontraba Bart en una reunión con los líderes de los partidos de los plebeyos y de los nobles, pero esa reunión más parecía pelea de gatos y perros, así que tras eso pedía estar solo. Pensaba en su Penélope, lo modesta y tolerante que es, y ya le extrañaba. Pidió a su ave mágica ver a Penélope y al verla irse, vestida como de incógnito, diciendo que necesitaba alejarse de todo, él se asustaba. Parecía que ella se iba a automoricionar, así que no lo iba a permitir y salía a toda prisa. Por otro lado, Penélope se encontraba en un cerro. Ella se había prometido vivir su vida como la hija de un noble, pero había decidido romper esa promesa hoy. En eso llegaba Bart corriendo para que no cometa una locura. Entendía que ella no se quiere casar con él, pero no podía hacer esto. ¿Pero qué iba a hacer?
y al verlo ya ahí, lo invitaba a lanzarse con ella, y Bart así lo hacía. Al principio parece que no lo disfrutó, pues se estaban resbalando en una tela de cuero como si fuera un trineo, y él pedía que lo vuelvan a hacer una vez más, y así quedaba completamente satisfecho. Para Penélope era lindo verlo así de emocionado por esto, pues él incluso estaba planificando confeccionar esto para que los niños lo usen y se diviertan. Para Penélope el conocerlo así era fascinante, aunque lo malo de esto era lo mucho que se ensuciaban. Pero ni se nota. En eso el emperador le decía que deberían hacer esto muy seguido cuando se casen. Y al entrar en el tema, Penélope no sabía cómo hacerle entender lo que ella desea. Por lo visto, él es muy terco y siempre se sale con la suya. Pero Bart quería saber si lo que no quiere es ser emperatriz o casarse con él. Y lo que ella no deseaba era ser emperatriz. Siempre había querido una vida tranquila y encontrar una pareja, pero de forma romántica y normal. Bart quería eso, empezar primero con una relación romántica. Así que le dejaba un beso en su mano, prometiéndole que pronto sabrá de él. Ya en la noche, Bart se encontraba en su palacio pensando en Penélope y que realmente ella no recuerda lo que pasó esa noche. Esa noche sí que la salvó de romperse la cabeza, pero al momento terminó rompiéndosela a él porque lo golpeó. Así ella empezó a llorar y quería que alguien la ame y la proteja, y Bart ofrecía hacer eso para ella. Le pedía que se calmara y sí, se calmó porque se le durmió. Así pasó cuidándola un buen rato, solo que de la nada Penélope despertó y terminó vomitando sobre el emperador. Y así fue como tuvieron que ir a una habitación. Fue algo inesperado y el emperador no sabía qué hacer hasta que Penélope, por sus mañas algo raras, se desvestía y así terminó durmiéndose. Él solamente tenía curiosidad por ella. Siempre se le hizo interesante y en eso Penélope dormida le decía: ahora tienes que cuidarme. Bart así lo prometía, pero lo más raro es que no recuerda en qué momento se había dormido. Esa fue su primera noche juntos. Incluso fue la primera vez en 10 años que había logrado conciliar bien el sueño. Pero al ver que se había ido, entendía que ella es la indicada. Desde el inicio a él le gustaba, y peor ahora. Así que ganará su corazón cueste lo que le cueste. Aunque en eso una bruja ingresaba. Interrumpía al emperador que apenas se acababa de bañar. Y claro, ella codiciaba al emperador aunque él no la toleraba. Sin embargo, esta mujer llamada Julia, la princesa de Turán, quería casarse con el emperador y unir sus tierras. Pero ¿por qué hacerlo con una prisionera del reino que fue vencido en guerra? Claramente no era apta para ser emperatriz. Y Julia sabía de Penélope, de la hija del varón, y para ella esa mujer no es apta para nada. Pero al meterse con Penélope, la mujer que él ama, Bart reaccionaba mal. Ella trataba de aferrarse a él, pero el emperador perdía la paciencia, la empujaba y poco le importaba sus intentos de convencerlo. Para él esta mujer solamente le daba asco. ¿Pero creen que una mujer así se rinda tan fácilmente? Julia regresaba a sus aposentos. Estaba furiosa. 10 años en este lugar y jamás logró convencerlo. En eso vio a una sirvienta y con ella se desahogaba la furia que llevaba encima. La golpeaba y solo así luego se sintió tranquila. Pero sus planes estaban ya por comenzar. Al día siguiente Rubí estaba más que feliz. El emperador quiere cortejar a su mejor amiga, pero Penélope no quería eso, ni siquiera su familia la escucha. Pero Rubí le recordaba que está rechazando algo por lo que mujeres morirían obtener. Un hombre joven, guapo y emperador. Incluso es el único mago de la bata. Ella se daba cuenta que sí es perfecto, sin embargo no quería responsabilidad. Pero Rubí sabía que mentía. ¿Por qué no quiere estar con él? Y mientras más presión sentía Penélope, más su corazón se agitaba. Pero en eso Rubí se ponía triste. La envidiaba. Ella adora a Parión, pero al parecer jamás logrará casarse con él. Así que lo decidía. Ya 5 años estar atrás de él eran demasiado. Llegaba el momento de encontrar otro hombre y para eso necesitaba la ayuda de Penélope. Mientras tanto, Parión estaba de vieja chismosa escuchando en la puerta y no lo podía creer. Su Rubí se va a buscar otro hombre. Al poco rato ambas salían del cuarto y hoy Rubí y Penélope serán 2 mariposas libres.
Mientras tanto, en el Palacio de la Bata, Bart pensaba en lo que le dijo a Penélope de tener una relación romántica normal, pero no tenía ni idea, aunque estaba su salvador, Oliver. Y tras preguntar sobre las relaciones románticas normales, Oliver le sugería no forzarla, invitarla a citas, quizás ir a un lugar con una linda vista o salir a cenar. Él no tenía ni idea, pero pronto Oliver le daba opciones muy buenas, como el Parque Juit, así que pensaba ir personalmente a invitar a Penélope a ese lugar, por lo que quería saber dónde está. Su ave mágica le mostraba a Penélope y al parecer no estaba en un lugar común, sino en uno donde los jóvenes acuden para conseguir citas. Y eso lo mató, pero no pensaba dejarla en ese lugar y al poco tiempo llegaba a dicho lugar. Y era muy extraño incluso porque ahí estaba Parión. Había seguido a la mujer que a mí para colmo, esta arrastró a su hermana, aunque no tardaron en reconocerse estos dos bombones. Incluso porque Parión es igual a Penélope. Por otro lado, Rubí estaba gozando de la compañía de dos hombres simpáticos. Pero Penélope estaba harta. Son tan empalagosos y al ver que a uno se le acercó tenía unas ganas de darle unas buenas patadas. Pero en eso, esos hombrecitos decidieron salir un momento, aunque no se imaginaron lo que les iba a ocurrir. Pues Parión y el emperador los siguieron y escucharon cómo esos dos tontos las llamaban viejas, pero que sabían que eran ricas, así que pensaban sacarles dinero. Ya cada uno escogía la suya, pero ¿qué creen? Estos dos jóvenes guapos querían acabar con ellos y así lo hicieron, enviándolos a donde pertenecen, a la basura. Mientras tanto, Penélope estaba furiosa, ya quería irse, pero Rubí le pedía esperar un poco más. En eso, Penélope pensaba que el emperador varias veces la tomó de la mano y jamás sintió asco, así que lo mejor era irse de aquí. En eso escucharon gritos, parecían esos chicos, y al momento ingresaban sus dos galanes. Pero lo más raro fue ver al emperador, el cual rápidamente se llevó a Penélope, y Parión se quedó con Rubí, aunque no dio notar lo interesado que está en ella. Rubí empezaba a llorarle diciéndole que nada es su asunto y Parión reaccionaba diciéndole cómo de que no. Al momento se daba cuenta de lo que dijo, pero aunque hoy tenían pistas de su amor correspondido, ambos siguieron fingiendo no darse cuenta de nada, aunque compartían una bebida juntos. Por otro lado, el emperador estaba furioso con Penélope. Ella había recibido una propuesta de matrimonio del emperador y aún así fue a ese sitio. Quizás haya sido para humillarlo. Ella se disculpaba, pero el emperador no entendía. ¿Tan horrible se le hace la idea de casarse con él? Penélope le decía que no es así, pero tenía miedo. No quiere asumir una responsabilidad. Y aparte, no desea casarse. Tenía miedo de que el emperador cambie. Aparte, ella es una simple hija de un varón y no está a su altura. Incluso antes de esa noche ni siquiera se conocían, pero él le contaba que sí, se habían conocido antes, pero ella no lo recordaba. Le ofrecía contarle todo pasado mañana a las 7 de la noche en el Parque Juit, y así de manera formal le preguntaba si le daría el honor de tener una cita con él, y Penélope simplemente no lo pudo rechazar. ¿Qué pasará? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Recuerden que esta historia se estará actualizando cada jueves. Y para más historias, recuerden que pueden visitarnos en nuestro canal principal Bere te lo cuenta. ¡Hasta la próxima!